Cualquiera que sea la situación en relación con nuestro Padre o como padres, nuestra oración, nuestro deseo para esta tarde es que Dios llene algún vacío en nuestro corazón. Que encontremos a Dios quizá en el lugar más inesperado el día de hoy. Y que Dios a través de su gran amor pueda irnos transformando y transformando. Una cosa que decíamos en un par de canciones que eligió nuestro equipo de alabanza es que anhelo conocerte más, Señor. Quiero conocer más de ti. Nosotros comúnmente decimos que es bueno saber de Dios, decimos de las cosas de Dios, es algo que usamos en el lenguaje cristiano mucho, las cosas de Dios. Pero uno de los propósitos más profundos, más importantes como cristianos, es no solamente conocer sobre las cosas de Dios, sino conocer a Dios. Otra vez. No solamente es conocer sobre las cosas de Dios y lo que genera todo lo que hace Dios, sino conocer a Dios mismo. Es precisamente lo que hacemos cuando queremos conocer a una persona. Lo más importante que tú puedes hacer cuando quieres conocer a alguien que te gusta, por ejemplo, es cerrar la bocota y escuchar. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué intereses tiene? Porque uno quiere conocer quién es esta otra persona. Lo mismo sucede con Dios. Pero cuando usamos la palabra Dios, para muchos de nosotros olvidamos que Dios, la palabra Dios, D-I-O-S, es una palabra genérica. Es decir, que yo cuando digo Dios, estoy diciendo deidad, ser supremo, ser más allá, algo no humano. Es una palabra genérica. Por supuesto que la mayoría de nosotros en este lugar, si digo Dios, seguramente la gran mayoría vamos a pensar ¿en quién? ¿En Dios qué? Padre, en nuestro Dios. Pero si estuviéramos en Texas Tech, en una escuela donde quizá no todos somos cristianos y decimos Dios, quizá mi amigo de Arabia va a pensar en Dios como un Dios completamente diferente, y mi amigo católico pensará diferente. Entonces la palabra Dios es genérico. Un genérico, por ejemplo, es esto que está aquí. Esta cajita, el genérico es papel desechable, ¿no? Es pañuelo desechable. Pero por mucho tiempo la marca Kleenex lo sacó. Y ahora, ¿qué dice uno? Pásame un Kleenex. Kleenex es la marca, es el nombre. ¿Cómo se llaman las camisas que tienen 2 o 3 botones aquí y un cuellito? Polo. ¿Y qué crees? Polo es la marca, no es el genérico. Son marcas que generan poner su nombre tan grande que la gente la reconoce sin que sea el nombre. Lo mismo pasa con Dios. Los nombres son importantes porque los nombres nos identifican. Los nombres nos identifican. Por ejemplo, si uno se pone a pensar y a ver en Google, puede ver los nombres más comunes cada año, los publican, en inglés y en español. Por ejemplo, en 2023, me tomé la tarea de hacerlo en Estados Unidos: Liam, Noé, Oliver, James, Elías, Mateo, Teodoro. Mujer, Emma, Charlotte, Amelia, Sofía, Mía. Entonces, es interesante ver cómo conforme pasan los años hay nombres más populares y luego otros. Pero en México, por ejemplo, en mi país de origen, pasaron una ley en donde la gente ya no puede poner nombres tan feos a los hijos. Es decir, la gente, no sé si quería que el hijo lo odiara cuando tuviera 18 años, pero ponía unos nombres que la ley pasó para que los padres, mucha gente, ¿sabes qué hacía? Veía el calendario y el santo que tocaba era el nombre del niño. Pero mucha gente no entendía que unos no aplicaban. Entonces en México hay gente que se llama Anif de la Ref, que es aniversario de la revolución. ¡Qué locura! Y uno se pone a ver, en Argentina, por ejemplo, cuando Argentina ganó la Copa del Mundo, ¿cuál crees que fue el nombre más común entre varones? Lionel Messi, para que cuando el niño crezca, Lionel, como Messi, en aquel año que Argentina ganó, así pasa. Y luego te puedes poner a buscar los nombres más raros latinos: Aceituno,
privado, Zoila, Maciosare, Marcio, Nivea. Y la lista sigue, y si hay alguno de estos nombres, perdón que no quise ofenderlos aquí, pero siendo del padre, por ejemplo, mi propio padre, sus papás le pusieron un nombre que nunca le gustó, que tan no le gustó que se lo cambió. Mi papá decía, ¿por qué me pusieron Zenobio? Yo le preguntaba a mi mamá, dice mi papá, yo le preguntaba a mi mamá, y tu abuela me decía que era un compadre de mi papá, que ese día estaban ahí juntos, y por honrar al compadre, que se llame Zenobio. Entonces mi papá decía, ¿qué nombre tan más feo escogieron para mí? Y ahora se ríe porque es Jaime, se cambió el nombre Jaime, pero entre broma y broma los nombres nos identifican. Por ejemplo, si yo hablara con mi hermano Benjamín y le dijera, oye, ¿cómo está Juan? No, pues tuve un problema en el trabajo, no pudo venir. No, ¿cuál Juan? Oh, Juan Morales, el que toca el piano, o Juan, el esposo de Norma. Entonces, hay más de un Juan. Quizá habrá 2 Juan Carlos, pero es muy difícil que haya un Juan Carlos y el apellido, pero también pasa. Entonces, uno se va identificando con el nombre, y si el nombre no es suficiente, el apellido. Pero si hubiera el caso de que el mismo apellido, un caso que jamás te vas a encontrar, el pastor Jorge de Vida Abundante es único en muchas maneras, pero una más que es único es que su nombre es Jorge. Así que yo te aseguro que en toda tu vida, yo creo que no vas a encontrar una persona que sea Jorge de nombre y Jorge de apellido. Pero eso no sucede comúnmente. Entonces, cuando uno se identifica con el nombre y el otro nombre similar, ¿qué sucede? El apellido. Y si es el mismo apellido, entonces recurrimos a la historia asociada con ese nombre. Juan, ¿cuál Juan? El esposo de Norma, el papá de, el que trajo la comida. Y la historia. Dios tiene nombres. Cuando decimos Dios, es como si yo te dijera, buenas tardes, humano. ¿Cómo estás, humana? ¿Cómo estás, humano? Bien, humano. Y te digo, ¿cómo estás, hermano? Tal, por tu nombre. Nos gusta y algunos de nosotros somos malos para los nombres. Dicen por ahí que una clave es, cuando conoces a alguien, imagínate que escribes su nombre en la frente de esa persona y nunca se te vuelve a olvidar. Una buena clave, por nombre. Dios tiene nombre. Muchas veces tratamos de entender a Dios desde nuestra experiencia para poder interpretar cómo es Dios. Y ese es un gran error, porque la palabra de Dios dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Es decir, que no es que yo crea a Dios a mi imagen y a mi semejanza. Inconscientemente yo podría cometer el error de que si uno de mis hijos no me habló hoy en el Día del Padre, se me hace mi corazoncito como pasita porque siento tristeza. Y yo podría cometer el error de decir, como Dios es Padre, cuando yo no oro, se pone triste Dios. Yo puedo pensar, ¿Dios será tan egoísta como yo para ponerse triste porque no le habla a su hijo? ¿Será tan débil emocionalmente que dice, ¿y cuándo me va? No. Dios es definido por quien es Dios, y una de esas características es el nombre de Dios. ¿Me siguen? Hay un cuidado especial en cómo identificamos a Dios por nombre. En la historia, Dios hace eso precisamente, relaciona su nombre con lo que ha hecho en la historia de ese nombre. En México, por ejemplo, hace muchos años, si no sabías quién era el hijo de quién, decían, por ejemplo, si yo era hijo de Jaime y Guadalupe, Iván, el de Jaime y Guadalupe, porque la gente sabía quién eran mis papás. Igual Dios hace exactamente lo mismo en el Antiguo Testamento cuando se presenta. Y te voy a invitar hoy, vamos a estar en varios capítulos del Antiguo Testamento, comenzando en Éxodo capítulo 2 y pasando al capítulo 3. Y entonces, en esta historia está el pueblo de Israel clamando a Dios por ayuda. Como sabemos, el pueblo de Israel es muy similar al pueblo de Vida Abundante, en que a veces clamamos y Dios nos da, y al poco tiempo ya no estamos como queremos y decimos,
estaba mejor que donde estaba antes. Y el pueblo de Dios es casi cómico porque dice, Dios, rescátame de esta situación terrible. Claman, Dios los rescata y años después comienzan a adorar y alabar a otros dioses y dicen, estábamos mejor cuando estábamos esclavos de otra gente. Y es esta situación quizá no intencional en donde la gente olvida a qué Dios están sirviendo. Comenzando en Éxodo capítulo 2, versículo 26, que no lo tenemos ahí arriba. 23 dice la palabra de Dios, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentándose su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a los oídos de Dios, quien, al oír sus quejas, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, ahí está el contexto de lo que está sucediendo y comienza el capítulo 3 que va a estar aquí arriba. Dice la palabra de Dios, un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, quien era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hacia el otro extremo del desierto y llegó a Joreb, la montaña de Dios. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las yarnas de una zarza ardiente. Moisés entonces notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que la zarza no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume esta zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. ¿Cómo crees que lo llamó? Por nombre. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy te voy a invitar a poner atención en un juego de palabras que usa el autor de Manera Literaria para entender un poco más por qué es importante no solamente pensar en Dios como genérico, sino al Dios que nosotros servimos. En primer lugar, la historia es una historia media rara porque según la palabra de Dios hay un arbusto que se está quemando. ¿Y qué sucede? Que no se consume. Así como pones leña que se acaba, se está quemando y quemando y quemando. Lo primero que hace Moisés es, caray, voy a ver qué está pasando. Y al acercarse Dios le dice, Moisés, ¿qué dice? Hasta ahí estás entrando a un terreno diferente. Si recordarán algunos de los que estuvimos aquí cuando hablamos de santidad, hablamos que la santidad de Dios no es necesariamente este valor moral de no hacer lo malo, sino la santidad de Dios es esta idea de que Dios es completamente distinto y apartado a cualquier otra cosa. Que Dios tiene su propia categoría de ser Dios y punto. Es como el sol, que uno puede decir el sol es santo porque es tan raro, tan distinto, tan aparte. Imagínate ahora al creador del sol, del universo. Dice Dios, aquí estás pisando tierra santa. Y entonces, en esta historia hay dos palabras importantes. Dios en hebreo, que es Elohim, que es Dios genérico, como humano, Dios, deidad. Pero más adelante Dios va a cambiar la palabra de deidad o Dios al nombre de Dios. ¿Me explico? ¿Me siguen? Y quiero que te quedes conmigo en este juego. Es un chorro de información y es como un camión que está vaciando información, pero si logramos captar, por un momento podemos decirle a Dios, Dios, hoy te conozco más y te conozco mejor y te entiendo mejor. Elohim, dice Dios a Moisés, yo soy el Elohim de Jacob, soy el Elohim de Abraham, soy el Elohim, el Dios de toda esta gente que tú conoces. Precisamente lo que hicimos ahorita es la relación de quién es con la historia que ha vivido. ¿Me siguen? Y continúa el Señor diciendo, hay un problema que resolver.
Dice la palabra de Dios, continuamos el versículo 6. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Te pregunto yo, ¿cómo reaccionaremos cuando miremos a Dios frente a frente? ¿Tú crees que nos vamos a acordar de las preguntas de la gente que nos caía gorda y lo que dije, y Señor, ¿por qué hiciste esto? Yo creo que nos vamos a caer y decir, no tengo palabras. Y Moisés, es tal la presencia de Dios, no Dios mío, la presencia de Dios que se cubre el rostro, dice la palabra de Dios. Pero el Señor continuó diciéndole, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Quiero que por un momento pienses que el problema ¿cuál es? Que la gente de Dios, que el pueblo de Dios está siendo oprimido por otro país. Están en esclavitud, están sufriendo. Y como hay un problema al respecto, la reacción humana, hermano, amiga, ¿cuál sería si hay un problema? Pedirle a Dios que haga ¿qué? Algo al respecto. Y aquí viene la primera parte importantísima que no podemos dejar pasar como hijos de Dios, es que cuando hay un problema, el ser humano automáticamente va a decir, Señor, haz un milagro y cambia la situación. ¿Cierto? Pero la historia de la Biblia, ¿qué crees que es? Es Dios invitando a su pueblo a solucionar la situación. Gran diferencia. No solamente oramos para que Dios solucione el problema, sino que Dios a través de la Escritura nos invita como su pueblo a participar, a mediar las situaciones. Son muy pocas veces en la Biblia en donde Dios solo soluciona algún problema. Escucha bien esto, la mayoría de historias en la Biblia, ¿a quién crees que utiliza Dios en las historias? ¿Al gran Moisés? ¿Al gran David? Y así continúa la historia. Dios trabaja a través de comisionar gente y llamar gente a su propósito. Dios trabaja por medio de llamar gente y comisionar gente para su propósito. Si alguna vez te has acercado al pastor Jorge y le dices, quiero ayudar en la iglesia, su respuesta va a ser, mi hermano, qué gusto. Y en vez de que te diga, ok, te vamos a poner en la puerta, tenemos que estar aquí a esta hora, no, te voy a preguntar, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? Y esa pregunta es mucho más compleja que alguien te diga, podrías abrir la puerta a esta hora y podrías limpiar las sillas y podrías, en vez de que diga el pastor, en vez de yo aspirar, tú aspirar. ¿A qué te ha llamado Dios? Entonces la mayoría de nosotros no diría, Dios me llamó a aspirar el edificio de la iglesia. Es difícil decir que Dios me llamó a limpiar y a ponerse de rodillas rascando a la gente que tira el refresco. No. ¿A qué te llamó Dios? Dios nos invita a participar de su propósito. Pero por supuesto, Moisés, y aquí se pone buena la historia, aquí es donde Dios va a cambiar el nombre de Elohim a algo más. Dice Moisés, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y aquí, de toda la historia, quizá lo que nos llevamos como seres humanos es que sí se vale decir, Señor, ¿quién soy yo para hacer este llamado tuyo? Una vez cuando se para aquí enfrente a predicar, le dice, Señor, ¿no pudiste elegir a alguien más? Tú sabes mis luchas. Tú sabes mis problemas. ¿Quién soy yo? Y Moisés, la pregunta que hace es,
¿quién soy yo, Dios, para hacer tu propósito? Y lo más importante es la respuesta de Dios, porque Dios le dice, tienes razón. La respuesta es, ¿quién soy yo? Dice Dios. No quién eres tú, pero quién soy yo. Y en ese lugar, Dios pone la palabra Yahweh, que es el que soy y seré. El gran yo soy. Esto es un concepto difícil de traducir, pero es básicamente el que soy, quien soy y seré. Y estaré contigo. Y continúa la historia. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Te voy a dar una señal de que soy, quien es quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto precisamente en esta montaña, donde están en ese momento. Pero Moisés, por supuesto, siendo humano, insistió y dijo, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado. Moisés está diciendo, el Elohim de tus antepasados me ha enviado. ¿Qué le respondo si me preguntan y cómo se llama? ¿Sabes? Tú le preguntas a Javi o a Judá cuando está tocando Javier y gritan y dicen, mi papá es ese, el que toca es Javier. ¿Y cómo responde Dios? Dice Moisés, cuando me preguntan quién me envió, les vas a decir, yo soy el que soy, el gran yo soy. Y en este verbo, Moisés está diciendo, quien me envió es el que dice que es y continuará haciendo. Y quiero detenerme un minuto aquí porque esto suena muy, muy filosófico, el gran yo soy quien seré. Pero ¿qué significa esto en la vida real de nosotros como cristianos? Que cualquier característica, cualquier atributo que nosotros podemos ponerle a Dios, Dios es. Es decir, si uno buscara el significado de misericordia en el diccionario, no encontraría un mejor significado que decir el que es. Simplemente es. Justo o justicia. Ah, sí, la justicia. No. Él es justicia y será para siempre. Y uno dice, ¿cuál es el amor? El que es y será. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú y yo no somos soy quien soy todo el tiempo. Yo soy quien soy a veces y tú eres quien eres a veces. Yo no soy el gran yo soy y tú tampoco puedes ser el gran yo soy ni el gran seré. ¿Por qué? Muy fácil. Cuando una pareja se está conociendo, el muchacho o la muchacha llega a casa con los papás y dice, es increíble, mamá, es maravilloso, es un ángel. Es que es detallista y amoroso y bueno. Y mamá, me habla tan bonito. Y se casan. Y el que es, dejó de ser. ¿Tú te imaginas si el ser humano dijera, soy el que soy y seré, nada más en el matrimonio? Imagínate que tú trataras a tu esposa como te la querías ligar, decimos en México, o conquistar. Imagínate que tú, de casado, gastaras el mismo dinero y el mismo tiempo y las mismas cartas que cómo estabas luchando para conseguirla, pero ya cuando la tuviste, dijiste, de aquí soy, quizá ya no necesito hacer tanto esfuerzo. Pero Dios dice, yo soy, el gran yo soy, quien soy y seré. Es decir, que Dios es la fuente, hermano, hermana, más constante, más estable, más grande que tú y yo podemos accesar. Para Dios, ¿qué crees? No hay buenos o malos días. Tú me agarras de buen humor y te voy a caer bien. Pero me agarras en uno de mis momentos. ¿Qué pasa al papá, el día del padre? De repente está uno estresado, llega el niño, ¡ay, vete para allá, cara! Perdón, hijo, no era tu culpa, es que soy yo.
Es que soy quien soy ahorita. Entonces Dios dice, soy el Dios que estuvo contigo desde tus antepasados, soy el que está contigo ahorita, ¿y qué crees? Vas a ir al pueblo a liberarlos, ¿y qué crees? Yo soy quien estará contigo. Amén. Entonces Dios está diciendo, no solamente soy en este momento, pero voy a estar contigo, en el nombre implícito de Dios. Yo creo que la eficacia y la perfección no son prioridades en el llamado de Dios en la gente. Sí, porque de otra manera, la mayoría seríamos descalificados para poder servir. Si Dios tuviera una lista de ciertos atributos que tiene que tener la persona para servir, estaremos muchos fuera. No sé si habría alguno de nosotros en la lista. Pero Dios decide elegir al que dice, ¿y quién soy yo? Así que hay un principio importante en reconocer que de alguna manera cuando Dios nos llama decimos, Señor, no tengo mucho que ofrecer. Y más adelante te voy a decir cómo creo que nos vemos nosotros al ofrecer algo a Dios cuando creemos que es mucho lo que tenemos que darle. Por eso, hasta el momento, Dios ya revela a Moisés, yo no solamente soy Elohim, un Dios, soy Yahweh, el que soy y estará y será. Y en este tiempo nosotros quizás los nombres no sean tan importantes o no signifiquen tanto para nosotros. Pero en aquel tiempo el nombre tenía consigo un peso grandísimo de quién es ese Dios o esa persona. Y es por eso que para Moisés en su mente es un cambio completamente radical. Cuando a veces podemos depender de los humanos para lo que sea. Si tienes un trabajo y estás a cargo de un crew de gente, dependes que hagan el trabajo. ¿Pero qué crees? Los lunes quizá no lleguen porque se fueron de fiesta el domingo. Y en otro trabajo de otro nivel, vas a encontrar a alguien en la computadora en vez de estar trabajando en Facebook. Y no está haciendo quien era en la entrevista. A mí me tengo que entrevistar gente para mi trabajo a veces y uno sabe que está poniendo su mejor carta. Soy responsable y yo me acuerdo que le decía a mi hermano, ¿cómo entrevistarte para sonar bien? Y entonces hay técnicas para entrevistarte y decir, te dice el entrevistador, dime alguna falla que tengas, alguna cosa con la que luches. Y los expertos en entrevistas dicen, haz esa falla buena para quien te está entrevistando. Por ejemplo, soy muy trabajador y mi familia sufre. Entonces, ¿qué va a decir el trabajador? Pobre de su familia, pero qué bueno porque es trabajador. Entonces, esta carta es, el que soy a veces. Dios el que es siempre. Versículo 12. Yo estaré contigo, dice Dios, y te voy a dar una señal. Yo estaré contigo y te daré una señal. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos que Dios está lejano? Que Dios no contesta como quisiéramos que conteste. Que Dios no actúa como quisiéramos que actuara. En general, la idea de Elohim, de un Dios genérico, es un Dios que está en algún lado del universo viendo lo que ha creado. Pero Yahweh es completamente diferente. Yahweh es el Dios que está con su creación. Completamente diferente. Normalmente un Dios sería esta idea de que el creador de algo está viendo lo que hizo. Yahweh no. Y miles de años después, llega alguien que encarna y que nos hace ver cómo es este Dios que es y que será. Y así es como funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos funciona precisamente cuando hay un problema y tú y yo terminamos siendo respuesta al grito de ayuda de alguien más. Ay, Señor, pero ¿por qué hay tanta pobreza en Lubbock? Y Dios te pregunta, ¿por qué, Iván? Ah, Señor, ¿por qué no cuidan a los niños, los hermanos? Y Dios te pregunta, ¿por qué?
Y esa es la peculiaridad de nuestro Dios, que nuestro Dios utiliza a su gente para responder a las necesidades de la gente que clama a Dios. En el Nuevo Testamento, los apóstoles utilizan este mismo lenguaje. Pero antes de eso, quiero compartir un pasaje que es conocido de muchos. Dice la palabra de Dios: yo soy el Señor tu Dios, Yahweh, quien te sacó de Egipto, país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí, no hagas ningún ídolo. ¿De qué me estoy refiriendo? A los 10 ¿qué? Mandamientos. Y Dios recuerda cuál es mi nombre. Sabes, en mi familia el apellido tiene mucho abolengo. Y en las fiestas de los Ponce de León, a veces iban gobernadores, iban gente, y toda la gente se paraba y era el apellido. Y yo siempre decía, ¿eso qué? ¿Y sabes cómo es el ser humano? Que el ser humano tiende a pensar que si conoce a alguien que tiene peso, tiene peso. El ser humano es así, el ser humano cree que, tengo palanca, está pesado. Hace como 2 meses, un hermano me decía que acaba de comprar una avioneta y estaba con ganas de que la gente supiera lo hermosa que era su avioneta. Y se me ocurrió decirle la historia de mi otro amigo que tiene un jet privado, solamente para que viera que su avioneta es increíble, pero no es tan increíble como cree. ¿Y qué pasa con el ser humano? Exactamente lo mismo. Cuando alguien tiene algo distinto, mejor o menor, o está en mejor posición, uno dice, tiene peso, y hasta lo dice con gusto. Me ha pasado. Yo conozco, sí, al alcalde, claro, él sabe quién soy. ¿Eso qué? Es esta idea de creer que conocemos a quien tiene peso cuando el único que tiene peso es el gran yo soy. ¿Quién es y quién será para siempre? Los judíos tienen una oración con la que viven constantemente. En Deuteronomio capítulo 6, es una oración que ellos oran por la mañana, por la tarde y por la noche. Imagínate qué hermoso sería que nosotros adaptáramos este sistema o este hábito de decir, escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, es el único Elohim. El Dios por nombre, quien es nuestro Dios, es el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlqueselas continuamente a tus hijos. Decía Daisy, mi papá por 30 años me decía que esta es la palabra de Dios, y hoy yo cuando tengo tantos, sigo la palabra de Dios. Y en el Día del Padre, los hijos nos dan un regalo, pero no nos quieren cuando regañamos. Y así estamos con Dios. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y solamente a Él. No sigas a cualquier otro Dios de los pueblos que te rodean. Quiero terminar con el tema de que el nombre de Dios es un nombre glorioso. Quizá hoy en adelante, cuando cantemos alguna canción que diga el nombre de Dios o a tu nombre, vamos a pensar un poco más. Esta idea del nombre es algo de mucha importancia entre los cristianos. ¿Tú te has pensado por qué decimos una oración y terminamos diciendo en el qué? En el nombre, que toda rodilla se doblará ante su nombre, porque el nombre importa, identifica al del Dios que estamos hablando. Normalmente creemos que Dios debería actuar como nosotros creemos que Dios debe de actuar. ¿Qué lucha es esa?
Ahí creamos al Dios en nuestra imagen. Señor, elimina de mi vida a esta persona que es odiosa, porque tú sabes que es odiosa. Entonces uno cree que Dios se pone de ese lado y dice, sí, cierto. No es cierto. Dios nos llama a actuar en su nombre. Y te quiero mostrar una foto que quiero terminar con algo relacionado con el Día del Padre. Y es que miles de años después y cientos de años, Dios continúa revelando nombres de quién es Dios. No nada más Dios, pero es Yahweh, y es el Dios que provee, y es el Dios que está con la gente. Pero miles de años después entra esta idea de que el Dios encarnado llega a la tierra, esa palabra, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y pudimos ver su gloria y vivimos con Él. Y ahí entonces comienza este lenguaje de Jesús diciendo, mi Padre me envió. Y eso de mi Padre, hermano, quizá lo tengamos muy comúnmente, no es nada común en cualquier otra religión. Yo tengo hermanos de sangre que me dicen, ¿por qué dices Padre cuando oras? Porque para la gente que no es en el grupo cristiano, decir Padre quizá no tenga mucho sentido. Pero para el cristiano, Dios empieza a decirlos en términos de, son mis amigos, son mis hermanos y al Padre. Al Padre. Y este nombre nos ayuda a nosotros a identificarnos un poco más como familia. Uno de los regalos que me dieron mis hijos tenía una cajita con una manita que decía, papá número 1 del mundo. Entonces yo podría pelear con Daisy y decirle que soy yo y no su papá. Decirle, estás mal, yo soy el número 1. Y entonces alguien más podrá decir, no, cállate la boca. Mi papá es el número 1. Pero también alguien más podrá decir, mi papá seguro no es el número 1. Dejó a mi mamá, se fue con otra, tiene otra familia. Por supuesto que mi papá no es el número 1. Y este año me fue muy bien en regalos, así que quiero compartir con ustedes 2 de los que me dieron mis hijos. Y los voy a poner aquí arriba, por favor. Uno, el lado izquierdo, es un vaso que tiene una palabra que tuve que tapar con el dedo porque no es apropiada para la iglesia, pero me la dio mi hijo mayor y es algo así como el papá más bueno de todo el mundo, de todo el universo. Y el otro es de mi hijo más pequeño, que es un dibujo que me hizo y que del lado derecho no se ve, pero tiene una falta de ortografía que dice Feliz Día de las Padres. Y ¿sabes qué? Yo algunos días sí creo que soy el mejor papá del universo. Pero mi lucha más grande es que no soy el mejor papá del universo ni por tantito. Inclusive aquí. Yo sé que hay mejores papás que yo. Con errores y con defectos. Solamente aquí. Imagínate lo que dice Ethan, en el universo. Qué detallazo, hijo. Entonces mi otro hijo me trae algo que vale tanto porque uno lo pagó con su dinero cortando pastos del vecino. Yo le digo, hijo, no te gastes tu dinero en eso. No. Y el otro, con su mayor talento, hace algo para papá. Hermano, tú y yo a veces es lo que traemos a Dios. Lo mejor que tenemos. Pero como padre decimos, ok, tiene faltas de ortografía. Y la esperanza más grande de este día, hermano, es que reconocemos que ni tú ni yo somos el papá ni el mejor del mundo, ni por tantito. Somos buenos papás y reconozco que seremos bastante buenos. Pero aparte de esta historia es pensar que entre nosotros nos haremos mejores papás para enseñar a nuestros hijos a ser buenos papás. Pero dentro de todo esto, ¿qué podemos decir? Hijo,
un día quiero ser tu hermano. Hijo, un día quiero que seas mi hermano. Un día quiero que decidas seguir al que en realidad es el mejor padre del universo. Dicen por ahí que es hermoso ver cuando los hijos nacen, pero es mucho más hermoso cuando renacen en las aguas del bautismo. Cuando dicen, yo quiero seguir al gran yo soy. Entonces yo te quiero recordar este día, inclusive invitar a reflexionar a qué te has llamado yo soy quien soy y seré. ¿Qué miedos tienes? ¿Qué incapacidades tienes? ¿Qué le está diciendo al Señor? Señor, pero yo, dile hoy, pero yo, y escúchalo decir, no importa quién eres tú, importa quién soy yo. Y ese es el llamado de Dios, hermano. Es la belleza del llamado de Dios que uno dice, es Él. Nuestro trabajo aquí, ¿qué crees que es? Que se vea más su gloria. Y lo hermoso de la palabra de Dios es que la gloria de Dios brilla en cuanto más humano seas, como humano fue Jesús. Así brilla la gloria de Dios. Entre más humano seas, como fue este humano Cristo, más gloria de Dios resplandece. Al final de cuentas, tú y yo somos nada más el conducto por el cual traemos las buenas nuevas de Dios a la gente. Hermano, hermana, es común decirte hermano y hermana, ¿cierto? Hay aquí gente que recién llega a la iglesia y nos dice, no me siento cómodo diciéndoles hermanos aún. De acuerdo, no pasa nada. Hermano, hermana, ¿por qué? Por el Padre que es perfecto, estable, que no cambia y que es para siempre. Te invito a ponerte en pie. Vamos a hacer una oración en este momento, como todas las tardes de los domingos. Queremos aprovechar este momento como una oportunidad para dejar lo que sea que tengas en tu corazón. Si es un dibujito con lo que le dices, Señor, te amo, es ese dibujito. No nos dio tiempo para platicar de esto, pero la historia también habla de una tercera persona que también es Dios, que es el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando uno está frente a Dios y no sabe ni cómo dirigirse a Dios, el Espíritu Santo toma lo que queremos decir y lo traduce a no sé qué lenguaje sea el que hable la familia divina de Dios. Así que si hoy estás atorado, dicen en inglés, no es necesario que tengas las respuestas. Si crees que no eres capaz, bien. ¿Qué crees? No lo eres, no lo soy. Buenas noticias, Él lo es. Él es capaz, Él es quien es. Él es quien es y quien será por la eternidad. Padre Dios, gracias, Padre, que nos has llamado a ser parte de tu historia, Señor. Padre perfecto, Padre bueno, Padre justo, Padre misericordioso, Padre sabio, Padre bondadoso, Padre, venimos hoy como tus hijos en esta tarde. Algunos de nosotros, Señor, traemos mucho que ofrecer. Algunos, Padre Dios, traemos el corazón escrito en un papel que quizá, Padre Dios, no sea nada impresionante ante el mundo, Señor,
pero sí sabemos, Padre, que tú buscas a aquellos con corazones dispuestos. Dios, yo hoy te pido en este lugar, en este día, Padre, que reavives el llamado de hermanos y hermanas, Señor, de esto que quema en el corazón, que uno sabe, Padre Dios, que queremos hacer. Padre Dios, danos el entendimiento de saber que no importa qué tan capacitados somos, Señor, tú eres quien eres y estarás con nosotros. Dios, te pido también por aquellos, Señor, que están buscando tomar una decisión por ti y para caminar contigo el resto de su vida, Señor. Dios, te pido esta tarde, si hay alguien que tiene este llamado de decir, Dios, no soy capaz, pero envíame a mí, Señor. Dios, tengo problemas, pero envíame a mí, Señor. Señor, quizás no tenga todo lo necesario, pero tú me das todo lo necesario, Padre. Dios, en este espíritu también te pido por aquellos que no hemos tenido los mejores ejemplos como padres, Señor. Señor, aquellos que han sufrido porque hubo alguien en su vida, Señor, que no fue amoroso y justo, ni misericordioso, ni bondadoso, Padre Dios. Dios, te pido por ellos, Padre. Arrópalos en tus brazos en esta tarde, Señor. Dios, confiamos en Yahweh, en el Dios que es y que será. Confiamos, Señor, en tus promesas. Señor, no pensamos entenderlo todo, pero inclusive, Señor, en medio de la incertidumbre, te decimos que confiamos en ti, Señor. Dios, bendice a cada persona en este lugar, Señor. Dios, llena nuestros corazones, nuestras mentes de tu presencia, Señor. Dios, abre nuestros ojos al poder participar en tu misión, Señor, en tu llamado, Padre Dios, que no hay nada más grande, Señor, más pleno, más hermoso, Señor, que participar en una tarea que es divina, Señor. Dios, gracias, Padre, gracias, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.